Los descomunales jabalíes turcos, en batidas y esperas. En esta ocasión iniciamos una nueva aventura poniendo rumbo a Turquía, un país que se extiende desde Europa hasta Asia Occidental. Como íbamos viendo a lo largo de las 2 horas de trayecto hasta nuestro destino, destacaban los terrenos con típicos cultivos mediterráneos, intercalados entre densos bosques en los que esperábamos encontrar los descomunales jabalíes turcos. Las mezquitas con sus minaretes en los pueblos nos anunciaban de forma inequívoca que estamos en un país musulmán. Al día siguiente de amanecida, en el hotel que acogió al grupo de cazadores españoles, tomamos el desayuno, previo a comenzar el sorteo de los puestos. Será aleatorio y el único que se realice, ya que la colocación irá rotando a lo largo de cada jornada. El 8. Te voy a quitar peso. 5. El 1. 11 creo que ya ha salido, ¿no? 5. Gana el 10. José Ángel, pues al 9, para empezar. También en estos momentos se dan las últimas indicaciones sobre la organización y la seguridad en las cacerías. Nos esperaban los batidores locales con las camionetas dispuestas para llevarnos al cazadero. Era el momento preceptivo de las presentaciones entre los cazadores visitantes y los anfitriones. Entretanto, se repartían todo tipo de artilugios para hacer ruido. Bocinas de aire comprimido, tubos y petardos, dado que aquí se estila llevar pocos perros, casi todos de los llamados chivatos o de levante, ninguno de agarre. Una vez que nos adentramos por los caminos rústicos, podíamos observar las tonalidades de los árboles que nos estacionaban en pleno otoño. Subimos prácticamente a la cima del monte, donde poco a poco comenzaron a repartir los puestos según los números del sorteo. Para posicionar a los cazadores era necesaria la indicación precisa de los organizadores locales. Son los que conocían el terreno como la palma de su mano. El director de la compañía de caza se llama Gookan. En primer lugar, colocarían a Jano, que le tocó bajar hasta la mitad de la ladera. Seguidamente se posicionó Yolanda. Es un claro ejemplo de que las mujeres también cazan. Y por cierto, no solo la caza mayor, sino también la menor. El siguiente en colocarse fue el ruso Dimitri. También iban señalando con cierta exactitud la previsible dirección que traerán los jabalíes cuando comiencen los batidores a patear el terreno. En una zona muy arbolada se situó Luis Carlos, que después daría vistas a un tiradero natural con amplios laderones y vaguadas. A la vez demarcaban las zonas más seguras para preservar a los batidores de los disparos. Un poco más adelante iba José Ángel, que tenía una zona más despejada. Y por último José Manuel, en un puesto central con posibilidad también a todos los ángulos. Hasta aquí se ve que todos los puestos habían sido bien estudiados y sin peligro de alcance de unos con otros. El resto de los cazadores se colocaron en puestos por el camino más adelante. Tuvimos que entendernos con Gookan y sus profesionales en inglés rudimentario, ya que todos los de los pueblos solo hablaban turco. Tras finalizar la colocación de los cazadores en los lugares que les había tocado, fue echándose la niebla. Las nubes que acariciaban las cumbres comenzaron a caer poco a poco sobre nosotros. Algunos batidores llevan escopetas. Hay que tener en cuenta que estos animales tan corpulentos, con colmillos de hasta 27 centímetros, son muy peligrosos si se encuentran heridos. En cualquier caso, hacen uso de ella únicamente si necesitan remate final o defenderse ante un eventual ataque. Nunca, bajo ningún concepto, les disparan como si fueran cazadores con perros. La lluvia se intensificó de forma considerable según avanzaba la mañana, generando dificultades tanto a tiradores, que se veían obligados a limpiar los visores y tapar las lentes, como a los batidores, que apenas tenían visibilidad sobre el terreno. A eso se sumaba la complicación de andar entre las rocas que al mojarse se convierten en una superficie extremadamente resbaladiza. Los perros también perdían fácilmente los rastros al llover de forma tan copiosa. El ruso Nico fue el primero en estrenarse. Al fondo del barranco apareció un jabalí de mediano tamaño, pero no tuvo suerte y se fue a criar.
A Hanno le tocó un tiradero espectacular. Desde lo alto de una roca dominante tenía vista por toda la ladera hasta el fondo del valle. Y también a ambos lados, además de hacia atrás, tenía espacios abiertos entre la vegetación para tirar. Mientras estábamos contemplando el paisaje que se extendía desde nuestro oteadero, empezaron a sonar las ladras. Se apreciaba que venían hacia nosotros, pero de momento no veíamos nada. Justo cuando amainó la lluvia, apareció un guarro que escapaba de los batidores. Este jabalí era espectacular. Tenía un pelaje muy llamativo. Además de su gran corpulencia, pesaba cerca de los 200 kilos. Tenía unos colmillos que dieron una medición de 24 centímetros. Tras acabar esta batida, se arremolinaron en torno al gran jabalí todo el grupo. Los ayudantes limpiaron y colocaron al impresionante bicho que se consideraba una auténtica maravilla por sus formas anatómicas y su pelo recio y oscuro. Los jabalíes en general tienen fama de ser las bestias negras del monte. Feos y sucios la mayor parte de las veces por estar embarrados, pero sin embargo, al haber llovido tanto, venía con el pelaje limpio y brillante, de tal forma que la apariencia era realmente de un animal bonito. Por este motivo, todo el mundo quería una instantánea para recordar a los descomunales jabalíes turcos. Valían casi todos para naturalizarlos de cuerpo entero y exponerlos en museos como jabalíes modélicos. También ahora eran los momentos donde estos apasionados por el jabalí comentaban las experiencias de sus respectivos cazaderos. Tras una mañana de agua, todo el grupo de caza hizo una comida campestre. Estaba previsto dar otra batida por la tarde, pero en vista del persistente aguacero, decidieron concluir la jornada. La organización había instalado una cocina de camping improvisada bajo la lluvia, a la que anecdóticamente añadieron unas sombrillas de playa para poder preparar bocadillos en seco. Era comida mediterránea, eso sí, nada de cerdo. Como ya sabemos, estamos en un país musulmán y las carnes se limitan a ser de cordero, vaca y pollo. Los batidores, que estaban empapados y exhaustos, prendieron lumbre para secarse y entrar en calor. Iban y venían de la fogata a la cocina de campo a por la comida. Y una vez acabado el ligero refrigerio, retornaron al hotel a tomar una ducha y unas horas de descanso en preparación para una larga noche de recechos a los cebaderos. Todas las noches antes de ir de caza nocturna, nos llevaban a un restaurante donde cenábamos a la carta. La comida aquí sí era bastante buena, algo que se agradecía tras las largas jornadas de batidas. Estaba incluida en el propio paquete de caza. Poco después de cenar, hacían los últimos preparativos de la caza nocturna. Era la verdadera sustancia de este viaje. En esta modalidad estaban muy especializados, equipados perfectamente para trabajar toda la noche, distribuidos en diferentes equipos, cada cazador con su guía profesional, y a veces también con conductor que hacía de auxiliar en la caza. Para conseguir tanta eficacia en las cacerías nocturnas, se utilizan visores de distintas características que han ido evolucionando mucho en la última década. Como bien sabemos, antes solo teníamos la óptica de día para observar animales. Lo más antiguo eran los catalejos, después los prismáticos o binoculares y más recientemente los telescopios terrestres adaptados de los estelares. La única diferencia entre ellos era la luminosidad y los aumentos. Más adelante llegaron los intensificadores de luz, que son tubos fotosensibles que incrementan la escasa luz cenital, transformando fotones en electrones y crean una imagen en una pantalla de fósforo. Son efectivos por su capacidad de identificación cuando los animales se encuentran a corta distancia o muy localizados. Un ejemplo son las trail cams, conocidas como cámaras trampa. Los turcos las utilizan para colocar en los cebaderos de forma sistemática y les permite saber con antelación a la llegada de los cazadores los jabalíes que están entrando con asiduidad. Se puede decir que es casi una caza a la carta.
En sus teléfonos móviles tenían fotografías del guarro que iban a buscar cada noche en sus respectivas demarcaciones. Después llegaron las cámaras y los aparatos de infrarrojos que detectan las ondas emitidas y rebotadas por un haz o foco de luz infrarroja. Es una luz de baja frecuencia que los humanos captamos entre 380 y 750 nanómetros de longitud de onda, y los animales captan frecuencias hasta muy por encima, incluso llegando a los 790 o 940 nanómetros de longitud de onda. Por último, la tecnología más reciente en visión nocturna es la desarrollada con los equipos térmicos, que detectan la radiación infrarroja de los cuerpos en función de su composición molecular, y son sensibles a frecuencias tan altas que están relacionadas directamente con la temperatura. Esas radiaciones las emiten tanto los cuerpos vivos como los inertes, capaces de discriminar en oscuridad total cada uno de los elementos y los seres vivos del entorno. Actualmente los térmicos son los más utilizados para observación, vigilancia y guardería, ya que tienen mayor capacidad de detección. La imagen que proyectan es similar a la de un videojuego en una televisión en miniatura. Tienen la capacidad de seleccionar el modo de visionado en blanco y negro, en escala de grises o en colores rojizos, simulando la temperatura de los cuerpos. Nos lo explica David López con los aparatos que existían en 2018. Entonces tenemos térmicos, por ejemplo, de distintas resoluciones, igual que hay nocturnos de distintas generaciones. Hay unos que tienen más capacidad de amplificar luz, más resolución, más señal ruido, que es el que da el contraste de la imagen. Y los térmicos pues también se manejan con resolución y diámetro de lente básicamente. Entonces hay distintas resoluciones. Por ejemplo, tenemos aquí uno de 400 x 300 con lente de 80 milímetros. Esta lente tan grande nos sirve para poder detectar a más distancia que, por ejemplo, otras lentes más pequeñas. Todo va ligado en la resolución. Estos son resolución de 384 x 288. Este es de 640 x 480. Actualmente han evolucionado mucho, pero estos aún los tienen la mayoría de los usuarios. Queda emplazado para otro reportaje mostrar la tecnología más reciente, que en todo caso no dejan de evolucionar y cada pocos meses sacan nuevos equipos con mayores prestaciones. Estos aparatos, en principio, sirven para detectar, para vigilancia, para control de poblaciones, censos, conteos. En este caso, dependiendo de las comunidades autónomas, se pueden utilizar como acompañante para caza, nunca en ningún caso acoplar a un arma, pero sí se pueden utilizar para cazar dependiendo de la legislación de cada comunidad. Hay comunidades que permiten el uso de térmicos, que además vienen muy bien para reconocer, para identificar, para no equivocarse, para seleccionar, y otras comunidades todavía no permiten el uso de este producto cuando estamos cazando. Para el éxito de estas cacerías en Turquía tenían más de un centenar de cebaderos, no propiamente comederos, que los diferenciaremos más adelante. En un radio de unos 30 o 40 kilómetros tenían distribuidos los puntos de cebado entre valles de cultivos y áreas boscosas, también en montes de mediana altitud. Los cebaderos son espacios de aproximadamente 10 metros de diámetro, lo más limpios y abiertos posible para no confundir a los animales con rocas, troncos o objetos como los típicos pesebres, contenedores o bidones que se ven en los comederos, y esa es a la vez la principal diferencia entre cebadero y comedero. La ubicación es clave. Están situados estratégicamente donde el terreno describe alguna curva pronunciada o diferencias de nivel con linderos o terraplenes que tapan el posible ruido y las siluetas en los últimos metros de aproximación antes del punto de disparo. La comida, generalmente maíz, trigo, cebada, etc., la ocultan los densos herbazales en las zonas menos pisoteadas, eludiendo así la vista de las aves, no de los jabalíes que descubren grano a grano por el olor. Pero una vez que están muy tomados los lugares de cebado, queda totalmente descarnado el terreno. Y entonces una solución es tapar la comida con la arena suelta del propio pisoteo. Llegado el momento de iniciar lo que llamaremos recechos nocturnos, los organizadores sabían perfectamente dónde encontrar a los jabalíes de mayores dimensiones. Estos recechos eran en realidad algo parecido a lo que nosotros conocemos como las antiguas rondas nocturnas que se hacían antaño caminando bajo la luz de la luna o ayudados de un candil con perros y cuchillo.
Los guías conocían la ubicación perfectamente y nos acercaban con los coches hasta aproximarnos a 250 metros del cebadero. Es lo suficientemente distante para que los jabalíes que están comiendo no oigan los pasos de los cazadores ni que se percaten de las oscuras siluetas humanas. Esos últimos metros a pie los hacíamos siguiendo con dificultad al guía, que era el que llevaba los aparatos de visión nocturna. Ahora el profesional turco y el cazador se hacían indicaciones con gestos, refiriéndose a los posibles animales que hubiera en el cebadero. Tenían que entenderse para discriminar el objetivo entre todos los ejemplares que estuvieran comiendo. Había que hacerlo con antelación, porque al aproximarse a los guarros cualquier luz o movimiento provoca la espantada. A esta descomunal jabalina no la dispararon porque su volumen no es lo que importa, sino la presencia de grandes colmillos. Es decir, lo que buscan siempre son los mejores trofeos y el tamaño no debe prestarse a confusión. Por esa razón, los guías miran largo rato con los aparatos de visión nocturna si tienen o no brillantes navajas en sus morros. Se suelen adelantar varios metros para observarlo con detenimiento. Solo una vez que se han cerciorado, dan la orden al cazador de disparar. Nosotros, igual que el guía, utilizábamos los térmicos y las cámaras de infrarrojos para grabar las distintas acciones, pero no los ponían en los rifles. Cerca de uno de los cebaderos vimos un jabalí con notables colmillos que parecía venir a comer. Como todo cazador de grandes jabalíes sabe, un pedazo bicho de estos te puede enviar con facilidad al hospital e incluso a la tumba si te pega una colmillada en un mal sitio. Por tanto, bajo ningún concepto se acercan a animales recién disparados que no den muestras de estar completamente abatidos. Y además, incluso estando muertos, se cercioran durante la aproximación que se encuentran en lugar limpio y que no se mueven lo más mínimo. Como medida de precaución, el guarda llevaba pistola y decidió pegarle un tiro de remate cuando llegaron a él. No suelen permitir de principio que se acerque el cazador para preservarle del peligro. En la mayor parte de los casos le cortaban el trofeo en el mismo lugar del abate, ya que, como sabemos, al ser musulmanes, esta carne no la consumen. La dejaban allí para aves carroñeras, zorros e incluso para el lobo. Generalmente prefieren ir al día siguiente, de amanecida, a cobrar todos los que no caen muertos al instante. Solo así se aseguran de no enfrentarse a un grave ataque que en plena oscuridad puede tener consecuencias dramáticas. Continuamos el rececho hacia el siguiente cebadero a pie, muy sigilosos, con precaución de no tropezar porque apenas se veía el suelo. Encontramos otras manadas en los 3 o 4 sitios que estuvimos inspeccionando. Todo lo que veíamos de momento eran hembras y crías o jóvenes sin colmillos. En otro de los equipos formados iba José Manuel, que era el organizador español que montó este grupo de caza. Por supuesto, para no correr ningún riesgo, cada grupo de caza se encuentra en zonas distantes más de 4 o 5 kilómetros, a veces incluso hasta 10 kilómetros, y ni se ven entre ellos ni se oyen los tiros. Observábamos que las manadas de jabalíes eran muy numerosas, pero seguíamos la ronda esperando hallar un jabalí con buenas navajas. Seco. Se mueve. Pumba, ya está. A veces los encuentros se producen de amanecida, cuando ya clarea el alba, y algunos cazadores incontenibles, después de haber estado toda la noche recorriendo los cebaderos, disparan si aprecian que son ejemplares machos, aventurándose a que sean navajeros decentes. Al
Al día siguiente, concitada otra nueva batida, nos dirigíamos al cazadero en una mañana muy soleada. Solíamos pasar por pueblos tan rústicos que nos retornaban medio siglo en relación a Europa. Aquí esperábamos un mejor resultado, ya que los factores atmosféricos que complicaron los rastros el día anterior no estaban presentes. Teníamos claro que sabían organizar batidas al estilo de las nuestras, muy parecidas a las locales que se celebran en montes sin vallar, generalmente del norte de la península ibérica. Esta vez nos detuvimos todos en el mismo punto para comenzar el camino hacia los puestos orientados por los organizadores. Cabe insistir que los perros no son de agarre. Con las dimensiones de estos guarros acabarían la mayoría de ellos rajados por las afiladas navajas. Nos adentramos por un sendero trazado sobre un vértice a media cumbre de la montaña para acceder a los puestos. Tras las correspondientes instrucciones, con ayuda de Jano como traductor, a cada uno se le colocó en su puesto. Al poco tiempo de comenzar los batidores a rastrear, se oían los latidos de los perros, como muestra inconfundible de la presencia de jabalíes. El escándalo iba acompasado con los estruendosos artilugios que usaban. Los puestos nos ofrecían unos paisajes espectaculares, repletos de árboles de variedades muy parecidas a nuestros robles, encinas, sabinas, enebros y pinos. Estas ladras se perdían en el horizonte, sin conseguir hacer romper ningún jabalí hacia los puestos. Tras la larga espera, los perros empujaron un jabalí al tiradero de Luis Carlos. El tiempo acompañaba, pero la batida no se desarrolló como se esperaba. En cada jornada salían contados jabalíes, 2 o 3 a lo sumo, y la mayor parte de las veces se daban la vuelta sin llegar a los puestos. Sin embargo, las ladras indicaban que los levantes eran más numerosos. Dedujimos que la falta de fuerza de perros y el escaso número de batidores resultaban insuficientes para estos descomunales jabalíes. Solo conseguían ahuecarlos del encame, y eso gracias a los tremendos estallidos de los petardos disparados con los tubos. Todo daba la impresión de que el empuje solo conseguía que arrancaran los jabalíes en cualquier dirección, menos hacia los puestos. En conclusión, los resultados de las batidas no fueron exitosos, aunque los paisajes nos llevaban al convencimiento de una notable abundancia. Esto se constataba también con los daños que los grandes huidos ocasionaban en los huertos de los pueblos, donde los paisanos tenían los alrededores repletos de plásticos, cintas y trapos colgados para que el aire hiciera de espantajabalíes. Además, se veían las veredas y las huellas de los cochinos por las zonas donde cultivaban calabazas, sandías, zanahorias y otros frutos. De hecho, dimos una tarde una batida en los montes donde sin duda se encamaban los que de noche bajaban a atiborrarse de las hortalizas, pero al final no se vio ni un solo guarro. Sí que hubo unas cuantas ladras que los terminaron metiendo más profundamente entre los bosques, es decir, que no conseguían hacerlos romper hacia los claros por más empeño que ponían. Los batidores acabaron derrengados tras recorrer el denso y empinado monte. Al poner fin a las batidas, nos prepararon una comida campestre de las de ellos, donde disfrutamos de la agradable compañía y el buen tiempo, más que de los alimentos servidos. Viendo el resultado de la noche anterior, el verdadero método eficaz eran las cacerías nocturnas. Otra noche más nos dirigíamos hacia los cebaderos, donde realmente estábamos dando con los descomunales jabalíes de estas latitudes. Seguíamos siempre las instrucciones del guía, y nos avisó de un macho encamado, posiblemente se había atiborrado en el cebadero más cercano y estaba ya dormitando.
Dio una arrancada internándose entre la foresta. Iba bien pegado, pero al no caer al instante decidieron posponer su búsqueda, por el peligro que supone ir a oscuras sin saber si está muerto. Abandonamos la zona por indicación del guía. La noche nos dejaba a merced del jabalí herido. Al día siguiente de amanecida, los auxiliares fueron a rastrear con la ayuda de los perros. El ramaje causaba alguna dificultad frente a la insistencia de los perros, que van muy deprisa, obcecados por el rastro. Finalmente consiguieron encontrar el jabalí muerto, que lo recogieron para más tarde extraerle los trofeos. Después de tantas horas de caza nocturna, ya nos conocíamos la mecánica casi como autómatas. Se organizaba cada grupo al caer la noche, y tras llevarnos a los cazaderos se hacían los recorridos tipo rondas nocturnas, y esa fue la conclusión que obtuvimos, unas rondas con tecnología moderna. Algún guarro más fue abatido en cebaderos cercanos. En total se consiguieron 12 jabalíes con colmillos de una mínima medida de 18 centímetros y la máxima de 27 centímetros.